Mucho gusto, jóvenes y señoritas. Les envío un saludo cordial de paz y bien, deseando que estén gozando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, ustedes junto con su familia, ¿verdad? Bueno, han pasado algunos días de que no hemos trabajado debido a que hubieron evaluaciones, hubieron algunas actividades de aniversario y desde ya felicito a todas las personas que participaron y que se identificaron con el colegio, ¿no? Eh, en estos 57 años que acabamos de cumplir. Entonces, permítanme comentarles de que vamos a reanudar el curso de matemática y vamos a ver ya un nuevo tema. Es importante que todos los contenidos que ya vimos hasta el momento lo tengan fresquecitos, lo tengan bien planteados, porque se va a unificar con lo que vamos a ver ahorita. Esta clase, este video de ahorita es un video de contenido y es un video o es una clase de repaso, porque es todo lo que vamos a ver en este video. Es un repaso general de lo que es geometría que se explicó el año pasado. Es un repaso nada más. En el siguiente video entonces ya vamos a incluir el tema real que corresponde, que es trigonometría. Pero antes quiero hacer un repaso de lo que es geometría para que todos estemos en la misma sintonía antes de empezar con trigonometría, ¿verdad? Entonces iniciemos. Dice que la geometría es la rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades. Bueno, aquí tengo un pequeño detalle. Esto lleva tilde. Aquí va separado. Bueno. Que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. Bueno. Entonces, cuando hablamos del plano y hablamos del espacio, hablamos de que esto es un plano, y cuando hablamos de espacio es cuando nosotros tenemos un objeto en 3 dimensiones. Un plano es en 2 dimensiones y un objeto es en 3 dimensiones, o el espacio se da en 3 dimensiones. Bueno, entonces los elementos fundamentales de la geometría son 3: el punto, la recta y el plano. El punto nos han enseñado de que es la marca que deja nuestro lápiz al momento de presionarlo sobre un plano. Y aquí tenemos ejemplo de 3 puntos. La recta es una sucesión de puntos que se dirigen a un mismo sentido o a una misma dirección, o la unión de una serie de puntos. Y el plano, pues el plano es como ver a una hoja de papel, ¿sí? Una hoja de papel es lo que representaría un plano. Esas son definiciones importantes. Algunas definiciones fundamentales dice que el espacio está formado por todos los puntos posibles que contienen infinitos planos. Entonces, si yo quisiera representar que ese espacio, en este contexto, estamos hablando de que espacio es como que tener una cantidad infinita de planos apiladas, ¿sí? Una cantidad infinita de planos apiladas. Es como tener un montón de hojas, una encima de otra, ¿sí? Una encima de otra. Ok. Entonces, si yo tengo varias hojas una encima de otras, pues yo voy a formar lo que es una figura que representa un cuerpo que se está representando en el espacio, ¿no? A eso se refiere. Los puntos colineales son todos los puntos que están situados sobre una misma recta. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una recta, ahí hay una recta, y yo voy a dibujar un punto acá, este punto acá, este punto acá. O sea, este punto A con este punto B con este punto C son colineales porque están en la misma recta. El punto D, por ejemplo, ese punto D no es colineal porque no está en la misma recta, ¿verdad? A eso se refiere lo que son puntos colineales. Puntos coplanares son todos los puntos que están situados en el mismo plano. Si yo tengo una hoja de papel, ¿sí? Y sobre la hoja de papel yo dibujo varios puntitos, entonces esos son puntos coplanares. Pero si yo dibujo un punto en otra hoja, pues el punto de color rojo no es coplanar con los puntos azules, porque ya está en otro plano, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, muy importante que sepamos esos criterios. Segmento de recta. El segmento de recta se refiere a la línea que define un punto y otro, ¿sí? Aquí hay un concepto pues
para resumirlo, un segmento de recta es el pedazo de una línea definido por un punto A y un punto B. Aquí el ejemplo dice de que la recta representada por desde el punto A hasta el punto B vale 5. En algunos textos le ponen una línea encima para indicar que la longitud desde A hasta B vale 5. Rayo, ¿sí? Estos son conceptos, recordemos de que estos son conceptos y se nos tienen que quedar. Rayo o semirrecta. Bueno, el rayo en realidad es una recta, con la diferencia de que va a tener una flecha de dirección, ¿de acuerdo? Está formado por todos los puntos que se extienden en una sola dirección a partir del punto A pasando por el punto B. Entonces, un rayo siempre empieza en un punto y se dirige a una dirección, pasando por otro punto. Entonces, este es el rayo AB. Punto medio de un segmento. Si yo tengo un segmento de A a B, el punto que está justo a la mitad sería el punto medio. Eso por lógica se conoce. Veamos ángulos y su medida. Un ángulo está formado por dos rayos. Vean este rayo, el rayo de AB y el rayo AC. Ahí tengo los dos rayos que tienen el mismo punto extremo. Este es el mismo punto extremo. Tanto el rayo que está arriba con el rayo que está abajo parten del mismo punto. Al punto extremo común se le llama vértice. Ok, esto es importantísimo. Este punto de acá se le llama vértice. Que se nos quede. Y a los dos rayos se les llama lados del ángulo. Este es un lado y este es otro lado. El ángulo de la figura siguiente está formado por los rayos AB y AC. Su vértice está en el punto A y sus lados son los rayos AB y AC. Y este 1 que está acá es el que define el ángulo. ¿De acuerdo? Ese 1 es el que define el ángulo. Para referirse al ángulo, la figura anterior dice que se puede escribir como el ángulo 1, el ángulo CAB. ¿Qué significa el ángulo CAB? Significa el ángulo que se define por el rayo o por la línea que viene de C a A y que va de A a B. Siempre el centro, la letra que está en el centro, es la que define dónde está ubicado el ángulo. También se podría decir el ángulo BAC, o sea, de B voy hacia A y llego hasta C. Recuerden, la letra que va en el centro es la que define el ángulo. Por ejemplo, si yo les escribo esto, ¿no? R, M y N. Y quiero definir el ángulo que está acá. El ángulo 2. ¿Cómo puedo definir ese ángulo? Pues ese ángulo es el ángulo M, R y N. O, si quiero, el ángulo, ojo que no es menor que, sino que es una lineita y así. El ángulo N, R y M. Y está diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Así defino yo un ángulo. El ángulo agudo, dice que un ángulo agudo es aquel ángulo que es menor, la medida es mayor que 0, es mayor que 0 y menor que 90 grados. O sea, no puede ser negativo. O sea, el ángulo agudo está entre 0, menor que el ángulo menor que 90 grados. Esta es una letra griega que se llama tita o teta, en otras palabras. El ángulo teta o el ángulo agudo es aquel ángulo que va desde 0 hasta 90. Por ejemplo, es el que está acá. Este ángulo que vale 50, como está entre 0 y 90, pues se le llama ángulo agudo. Cualquier ángulo que esté entre 0 y 90 es agudo. Por ejemplo, 30, 40, 50, 25, 21.5, 17.8. Están en ese rango, entonces se le llama agudo. El ángulo recto, aquí se movió un poquito. Estamos. El ángulo recto dice que es un ángulo cuya medida es 90 grados y usualmente se representa con con un pequeño cuadradito en el vértice del ángulo. Recordemos que la línea, el punto donde se unen las dos líneas se le llama vértice. Aquí está el vértice. Si ese ángulo va a 90 grados, entonces a ese ángulo se le llama ángulo recto. Esto es muy utilizado en lo que ustedes conocen como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Solo estamos recordando. Veamos este otro. El ángulo obtuso dice que es un ángulo cuya medida va de 90 a 180. Entonces, si el ángulo va desde 90 menor que el ángulo menor que 180, o sea que está entre 90 y 180, el ángulo se le llama obtuso.
150, 140, 145, 165, 179, 91 grados. Todos esos ángulos son obtusos porque están entre 90 y 180. El ángulo llano es un ángulo, es único. El ángulo llano, ¿sí? Un ángulo es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos. La medida de un ángulo llano es 180. Siempre el ángulo llano vale 180. Siempre. Eso que se nos quede, ¿no? Ángulos adyacentes, por ejemplo acá yo tengo 3 rayos, 1, 2 y 3. Y yo sé que entre 2 rayos siempre va a haber un ángulo. Siempre va a haber un ángulo. Y como esos ángulos están pegados, pues esos ángulos son adyacentes, ¿de acuerdo? A eso se les llama ángulos adyacentes. Ahora, chequen esto. El ángulo total, este ángulo, la abertura total de ese ángulo, que se llama, que está definido por el ángulo que va del punto A, el vértice es B y termina en C, es igual a la suma del ángulo 1 más la suma del ángulo 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y es obvio, ¿no? Si por ejemplo aquí tengo 30 grados y aquí tengo 20 grados, pues 30 más 20 me va a dar 50. Eso es su lógica. Eso es un repaso porque lo hemos visto cuando trabajamos vectores, etcétera, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice, dice. Los ángulos opuestos por el vértice. Si dos rectas se intersectan en un punto, o sea, si yo trazo dos rectas, ¿sí? Una y otra, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Cuál es el vértice acá? Si vamos a ser muy minuciosos, este punto de acá, el punto verde, es el vértice. Y los que están opuestos entre sí son los opuestos por el vértice, o sea, el 1 y el 2. Y son iguales. Obligatoriamente el ángulo 1, ¿sí? El ángulo 1 es igual al ángulo 2. Y el ángulo 3 obligatoriamente es igual al ángulo 4. Recuerden, esto no es menor que, sino si lo queremos hacer un poquito más evidente, es una representación así. El menor que, pues va así, pero eso es una nomenclatura angular. Entonces a eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. Ángulos complementarios. Ahora empezamos con esto, muy importante. Yo le voy a llamar ángulo complementario a aquel que se necesita para llegar a 90 grados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo esto y sé que aquí hay un cuadrado, significa que hay 90 grados. Si yo lanzo una línea acá y sé que aquí hay 20 grados, entonces el ángulo de color corinto es de 70 grados. ¿Por qué? Porque yo sé que todo debe de sumar 90 grados. Entonces 70 más 20 me va a dar 90. Entonces yo puedo decir de que como se complementan para dar 90, significa que 70 es complementario de 20 o 20 es complementario de 70. ¿De acuerdo? Esa es la definición de ángulos complementarios. Aquellos ángulos que al momento de sumarlos me van a dar 90 grados. Veamos este otro. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios tienen una analogía similar a la anterior, con la diferencia de que los ángulos suplementarios son aquellos que se necesitan para llegar a 180. Recordemos que el ángulo llano, lo voy a hacer aquí, este ángulo mide 180. En vectores lo hemos trabajado. Si ese ángulo mide 180 y yo vengo y lanzo una línea a donde a mí me dé la gana, por ejemplo ahí, y yo digo de que este ángulo vale 50 grados, entonces me obliga a que el ángulo que va acá es el que se necesita para llegar a 180. Como ya tengo 150, entonces obligatoriamente aquí tengo que tener 130 grados. ¿Por qué? Porque 130 más 50, dado que esto es una recta horizontal, me va a dar 180. Entonces yo puedo decir de que 130 grados es suplementario a 50. Y 50 es suplementario a 130. ¿De acuerdo? Eso es muy importante de entender que son ángulos complementarios
y que son ángulos suplementarios. La terminología matemática nos va a salvar para resolver problemas, entonces es muy importante que se nos quede. Rectas perpendiculares son aquellas dos rectas que se intersectan o que se cruzan y que forman ángulos de 90 grados, como las rectas del plano cartesiano, ¿sí? Esas son perpendiculares. Rectas paralelas son aquellas rectas que van a la misma dirección. Dos rectas paralelas cuando están en un mismo plano y no tienen ningún punto en común. O sea, dos rectas paralelas están horizontales o están inclinadas al mismo ángulo, por decirlo así. Por ejemplo, si yo quiero poner otro ejemplo de rectas paralelas, vean, está a 43 grados y esta otra también está a 43 grados y esta otra que voy a dibujar acá también está a 43 grados y esta otra que voy a dibujar también está a 43 grados. Todas estas rectas que yo les puedo asignar nombres, yo puedo decir que esta es la recta N, que esta es la recta R, que esta es la recta P, que esta es la recta Q. Todas esas rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque van en la misma dirección, ¿sí? Entonces aquí yo tengo dos rectas paralelas, la recta L y la recta M. Ahora, aquí sucede algo interesante. Vamos a hablar del concepto de ángulo obtuso. El ángulo de 1 es igual al ángulo 4, ¿sí? Vamos a decir acá que el ángulo 1 es igual al ángulo 4. ¿Por qué? Porque chequen, son opuestos por el vértice. Y entonces el ángulo 2 es igual al ángulo 3. Lo mismo sucede de este lado, el ángulo 5 es igual al ángulo 8 y el ángulo 6 es igual al ángulo 7. Y hay otra cuestión. Como esto es un reflejo, chequen esto que estoy marcando en cuadradito amarillo, esto es un reflejo de lo que está arriba con lo que está abajo o viceversa, porque es la misma situación, es la misma recta paralela, la L y la M, o sea, son las mismas rectas horizontales, y la recta T es la misma recta. Entonces yo puedo concluir también de que tanto el ángulo 2 es igual al ángulo 6, porque es como ver su reflejo. Entonces puedo decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 6. Puedo decir también que el ángulo 1 es igual al ángulo 5. El ángulo 1 es igual al ángulo 5. ¿Qué más son iguales? Claramente lo pueden ver ustedes ahí. El ángulo 3 es igual al ángulo 7. El ángulo 3 es igual al ángulo 7. Y el ángulo 4 es igual al ángulo 8. El ángulo 4 es igual al ángulo 8. Entonces a mí se me ocurre un ejercicio ahorita para poder ejemplificar esto. Voy a lanzar dos rectas, una así y otra así, ¿sí? Y voy a lanzar una recta que va de este lado. Y voy a definir de que este ángulo de acá vale 130 grados. Y que este de acá vale, vamos a ver. Bueno, les voy a preguntar cuánto vale este ángulo, ¿sí? Les voy a preguntar cuánto vale este ángulo de acá, ¿sí? Y le vamos a asignar el nombre de ángulo alfa. Este símbolo es una letra griega que se llama alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo, no? La pregunta es ¿cuánto vale ese ángulo? Bueno. Y entonces es sencillo porque solo tengo que ver las referencias de acá. Yo sé que de acá para acá, ojo, de acá para acá, ¿tengo cuánto? Tengo 130 grados porque son opuestos. De acá para acá, voy a hacerlo con otro color. De acá para acá, ¿cuánto tengo? ¿Me pueden ayudar? Vean, esta es una horizontal. Voy a marcar esta horizontal, ¿sí? O más bien, no es horizontal, pero es una recta continua. Yo sé que si esto es una recta continua, todo el ángulo de giro acá debe de dar 180 grados, ¿verdad? Debe de dar 180. Entonces, como yo ya sé que este pedazo de acá es 130, este pedazo de acá es 130,
Entonces, ¿cuánto tengo que colocar yo en el ángulo de color amarillo? Tengo que colocar 50 grados. ¿Por qué? Porque entonces 130 más 50 es 180 y cumple la condición de ser 180. Y entonces este ángulo de acá, por ser opuesto, también vale 50 grados. Por lo tanto, si hablamos la equivalencia de ángulos, yo sé que esta abertura, que la voy a poner con otro, lo voy a asombrar con otro color, esta abertura es la misma abertura que se tiene acá, ¿sí? Entonces puedo concluir de que el ángulo alfa equivale a 50 grados, ¿sí? Solamente es de percepción espacial, no es muy importante que analicemos esos detalles. Entonces aquí nos dan otro ejercicio, vean, chequemos todos. Si las rectas L y M son paralelas, o sea, esta es la recta L y esta es la recta M, son paralelas, o sea, son horizontales las dos, y el ángulo 1 y el ángulo 2 valen 55, vaya, entonces para no equivocarme, yo voy a decir que el ángulo 1, este de acá, es igual al ángulo 2. Ambos valen 55. Eso es lo que está diciendo. Veamos qué más dice el problema. Calcule la medida del ángulo 4. Dice, lo que quieren que calculemos es la medida del ángulo 4. Vaya. Entonces, lo vamos a trabajar. Pues lo vamos a hacer. Para tener una mejor percepción, ¿sí? Para tener una mejor percepción, yo voy a prolongar mis rectas. ¿De acuerdo? Para tener una mejor idea. La voy a subir por acá. Esta la voy a prolongar solo para que vean que estamos en el mismo tema es un ejercicio similar al que hicimos hace un ratito. Y esta la lanzo para acá. Miren pues. Aquí es 55, aquí es 55. Y entonces chequen esto. Vamos a ajustar todo este giro. Todo este giro, por ser la misma línea, chequen, debe de medir 180. Todo esto debe de medir 180. Ok. Pero, en realidad, el ángulo que a mí me interesa es el ángulo que está acá. Quiero ver cuánto vale ese ángulo, que le voy a poner ángulo alfa. El ángulo alfa entonces es igual a 180, que es todo este giro es 180, y le resto 55 y le resto 55. ¿Por qué le resto 2 veces 55? Porque yo sé que todo este ángulo vale 180. Si a esos 180 le quito 55 y le quito 55, ¿qué es lo que me queda? Me queda el ángulo alfa. Por eso lo estoy haciendo así. Entonces, 180 menos 55 menos 55, o sea, menos 110, me queda 70 grados. Ok, chequen esta misma línea. Esta línea de acá se prolonga hasta aquí. Entonces, tengo la horizontal y tengo la línea de acá. Tengo la horizontal y tengo la línea acá. O sea que este ángulo que estoy pintando de color amarillo es el mismo ángulo 4. Es lo mismo. Su reflejo. Es como ver exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo 4 equivale a 70 grados. Y esa es mi respuesta, ¿verdad? Muy importante que lo podamos percibir bien, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que el ángulo 4 vale 70 grados. No hay mayor cosa que hacer, únicamente es de percibir bien las propiedades y establecer lo que ya sabemos, ¿no? Es un repaso, recuerden que esto es un repaso de lo que ya hemos trabajado. Bueno, entonces, si ya hablamos un poquito de ángulos, ahora hablemos un poquito de triángulos, ¿sí? Recuerden que es un repaso porque nuestro tema a trabajar es trigonometría. Nosotros sabemos de que un triángulo en geometría es un polígono formado por tres rectas que se cortan dos a dos en tres puntos que no están alineados. Este es el concepto general, ¿no?
Los puntos de intersección de las rectas se les llama vértice. Voy a marcar ahorita los vértices. Este es un vértice, este es otro vértice y este es otro vértice. Esos son los vértices. Y los segmentos de recta que forman el triángulo se le llaman lados. O sea, el lado A, el lado A, el lado B, el lado C. Cada par de lados de un triángulo forman un ángulo interno, ¿sí? Porque son dos líneas, que hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro. Este símbolo se llama alfa, teta y este beta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está lo que nosotros conocemos como un triángulo. Tiene tres lados, tiene tres ángulos y tiene tres vértices. Recuerden, para hacer un resumen, tres ángulos, tres lados y tres vértices. ¿Cuáles son los ángulos que se muestran ahí? Alfa, teta y beta. ¿Y cuáles son los lados que se muestran ahí? Son A, B y C. ¿Y cuáles son los vértices que se muestran ahí? Son A, B y C, solo que mayúscula. Ahí estamos. Casi siempre cuando se escriben con estas letras, estas letras pueden variar, pero casi siempre cuando se escribe la A mayúscula en un vértice, enfrente de ese vértice se escribe la A minúscula. Si aquí se escribió la B mayúscula, enfrente de la B, y si aquí se escribió la C mayúscula, enfrente de la C. Esa es la forma estándar de asignar valores a un triángulo. Clasificación de los triángulos. Esto ya lo sabemos, porque esto lo hemos trabajado, bueno, lo han trabajado desde primero básico. Solo estamos en un repaso. Por sus lados, las longitudes de sus lados, por las longitudes de sus lados, los triángulos se clasifican como equilátero, isósceles y escaleno. Es equilátero cuando todos sus lados son iguales. O sea, si esto vale L, esto vale L y este lado también vale L. Si los tres lados valen lo mismo, entonces se le llama equilátero. La característica de un equilátero es de que también sus ángulos internos valen 60 grados cada uno de ellos. Los triángulos isósceles tienen la característica de que dos de sus lados son iguales. O sea, este vale L y este vale L, mientras que este vale P, ¿verdad? Entonces, dos lados son iguales. Y aquí se marca con la línea, son iguales. Si dos lados son iguales, entonces significa que los ángulos en esos lados también son iguales. Y el triángulo escaleno, pues definitivamente todos los lados son distintos. Y todos los ángulos también son distintos, ¿de acuerdo? Eso siempre se va a cumplir. Bueno, ahí tenemos entonces lo que es un triángulo escaleno, un triángulo equilátero y un triángulo isósceles. Eso ya lo sabemos, solo estamos recordando. Los triángulos también se clasifican por medio de sus ángulos. Se le va a llamar acutángulo aquel triángulo en el que todos sus ángulos internos son agudos. O sea que aquí yo voy a poner 50, aquí voy a poner 60 y aquí voy a poner 70. Entonces, chequen qué pasó con esto. Todos los lados, vamos a ver, 7 más 6 es 13, sí. Todos los ángulos son menores de 90. Al ser menores de 90 son agudos, por lo tanto, como todos sus ángulos son menores de 90, se le llama acutángulo. Si el triángulo, este es importante porque este es uno de los que más se usa. Si el triángulo tiene un ángulo de 90, se le llama triángulo rectángulo. Pero si el triángulo, todos sus ángulos son distintos, aquí es alfa, aquí es beta y aquí es teta, entonces sucede que se le llama obtusángulo. Propiedades generales del triángulo. Estas propiedades son importantes que las sepamos, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo un triángulo, el mismo triángulo de arribita. Entonces la primera propiedad es de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Siempre. Este ángulo más este ángulo debe de dar 180. Y ahí está la propiedad. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos. Es decir, este ángulo que es externo al triángulo, ¿sí? Este ángulo es igual a la suma de los que están aquí enfrente. ¿De acuerdo? Es igual a la suma. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Voy a dibujar aquí un triángulo. Y voy a decir que este es mi triángulo que estoy trabajando ahorita, ¿no?
Recuerden que estamos en repaso. Ahorita solo ustedes deben de tomar apuntes, de entender bien qué es lo que, todas estas propiedades y todo, porque van a servir el momento en que empecemos con la solución de problemas. Voy a decir que esto vale 50 grados. Voy a decir que este vale... Bueno, no voy a poner el ángulo ahí. Voy a decir que este vale 30 grados. Mejor un poquito más grande. 80 grados. Y voy a decir que este de acá vale 40 grados. Y yo quiero calcular el ángulo externo. Este ángulo de acá. Que le voy a poner ángulo phi. Que es el que está ahí. Ese ángulo que está allí es igual a la suma de los dos. Como este es un ángulo externo, es igual a la suma de los dos que están opuestos. 80 más 40. Por lo tanto, este ángulo de acá vale 120 grados. Si ese ángulo de ahí vale 120 grados, significa que este ángulo de acá es el complemento de 180. Es el suplemento de 180. Recuerden, ángulos suplementarios. Todo esto, por ser una misma línea recta horizontal, mide 180. Si todo esto mide 180 y ya sé que aquí hay 120, entonces me obliga a que el ángulo de acá debe de ser 60 grados, ¿verdad? Con eso yo acabo de calcular este ángulo y este ángulo. Muy importante esa propiedad. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios, es decir, que sus medidas suman 90. O sea, si yo hablo de un triángulo rectángulo, esta propiedad es importantísima porque va a servir mucho cuando entremos a trigonometría. Si yo hablo de un triángulo rectángulo, va a suceder lo siguiente. Un triángulo rectángulo tiene la característica de que uno de sus ángulos es de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, este que está acá. Aquí hay 90 grados. Entonces, el ángulo alfa que está acá, con el ángulo beta que está acá, entre ellos, alfa, si yo sumo alfa con beta, obligatoriamente tiene que dar 90 grados. ¿Sí? Es obligatorio que eso suceda. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo 90 entre ellos, 2 más 90, pues entonces cumple con la propiedad inicial de que la suma de los tres ángulos debe de dar 180, siempre, ¿sí? Siempre. Y lo otro es, la última propiedad dice, de que la suma de las medidas de dos lados de un triángulo siempre es mayor que la medida del otro lado. Es decir, A más B es mayor que C, B más C es mayor que A más C es mayor que B, y etcétera. ¿Qué significa esta propiedad? Voy a borrar esto. Ustedes tienen que copiar todo en su cuadernito, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me ocurre dibujar un triángulo cualquiera, ¿sí? Ese triángulo. Y le voy a poner 5, le voy a poner 3 y le voy a poner 8. Le voy a poner 9. Esto es posible que sea un triángulo o no es posible. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si es posible o no es posible de que esa figura que yo acabo de dibujar ahí si realmente es un triángulo? Bueno, dice la propiedad que si yo sumo 5 más 3, tiene que ser mayor que el tercer lado. Sucede que 5 más 3 me da 8 y 8 no es mayor que 9. Por lo tanto, es imposible construir un triángulo con estos valores. Es imposible. Usted puede venir, traer su regla y querer construir un triángulo así y no se puede. Entonces yo tendría que ponerle a un lado un poquito más para que al momento de sumar 5 más 6 ¿es mayor que 9? Sí, porque 5 más 6 me da 11 y 11 es mayor que 9. Cumple. 5 más 9, ahora voy a sumar 5 más 9. 5 más 9, la suma de dos lados, es mayor que el tercer lado. 5 más 9 es 14 y 14 es mayor que 6. Cumple. Y la última combinación, si sumo el otro lado, el lado 6 con el lado 9, si sumo 6 con 9, tiene que ser mayor que 5. Veamos, 6 más 9 me da 15 y 15 es mayor que 5. Al cumplir las tres propiedades de que la suma de dos lados es mayor que el tercero, entonces sí es un triángulo. Pero si eso no cumple en alguna de ellas, entonces no es un triángulo, como fue el caso inicial, ¿verdad? Eso es muy importante porque yo puedo hacer preguntas en una evaluación. Defina si la siguiente figura es un triángulo o no. Y le voy a poner estos valores. Aquí le voy a poner 10, aquí le voy a poner 8
y aquí le voy a poner 14. ¿Sí? Le voy a poner 14. ¿Eso es un triángulo? La pregunta es, ¿esos datos corresponden a los lados de un triángulo o no? Probemos. 10. Bueno, vamos a hacer combinaciones. Voy a hacer esto. 10 más 8 tiene que ser mayor que 14. Y me da 18 es mayor que 14, entonces sí cumple la primera parte. La siguiente parte, probemos ahora 10 más 14. 10 más 14 tiene que ser mayor que 8, 10 más 14, sí. Tiene que ser mayor que 8. Au. Perdón, aquí hubo un pequeño problema técnico. Estábamos en esto, ¿no? Ok. Disculpen, se escapó ahí, se había ido el internet y de repente vino y me asustó. Estábamos probando. 10 más 8 tiene que ser mayor que el tercer lado. Y sí, 18 es mayor que 14. La otra combinación. 10 más 14 tiene que ser mayor que 8. Sí, cumple porque 10 más 14 es 24. 24 es mayor que 8. Y la última, 14 más 8. 14 más 8 tiene que ser mayor que 10. Y sí, porque 14 más 8 me va a dar 22 es mayor que 10. Entonces, sí, esos valores sí corresponden al lado de un triángulo. Bueno, solo faltaría ver cómo quedaría el triángulo, ¿no? Para terminar este primer video, vamos a hablar de dos criterios muy importantes. Lo que son triángulos semejantes y lo que es el teorema de Pitágoras. Dos triángulos van a ser semejantes cuando tienen lados correspondientes y son proporcionales entre sí. Tanto los lados como los ángulos. Aquí el concepto dice, bueno, yo les voy a traducir el concepto. Estos dos triángulos de acá son semejantes porque los lados correspondientes son, son correspondientes tanto en valor como en ángulos. ¿Qué significa? Este lado de acá corresponde a este lado de acá. Este lado de acá corresponde a este lado de acá. Y este lado de acá corresponde a este lado de acá. Ese ángulo de acá es el mismo que está aquí. O sea que si yo le quisiera poner valores, aquí le voy a poner 50 grados. Y entonces este de acá también vale 50 grados. Si este de acá yo digo que vale 60 grados, entonces este de acá también vale 60 grados. Y por último, si este de acá vale 70 grados, entonces este de acá también vale 70 grados. Con la diferencia de que este triángulo es más grande que este otro. Si eso se cumple, entonces si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces son semejantes. Solo que uno es más pequeño que el otro. O sea, es como que tener su hijito, ¿verdad? Y puedo yo dibujar un triángulo inclusive más grande que este. Por ejemplo, si cumplen la misma condición de que este ángulo acá vale 50, que este vale 60 y que este vale 70, entonces también este triángulo que acabo de dibujar también es semejante, ¿no? Si eso es semejante, entonces da cabida a un criterio, ¿sí? Da cabida al siguiente criterio. El siguiente criterio es el que voy a anotar ahorita. Mira, este es muy importante. Les voy a poner valores. Yo le voy a poner aquí de A a B. Le voy a poner, aquí le voy a poner C. Aquí le voy a poner A. Y aquí le voy a poner B. Aquí le voy a poner X. Aquí le voy a poner Y. Y aquí le voy a poner Z. ¿Sí? Los valores del lado, de cada uno de los lados. Si estos son semejantes, entonces, si yo divido el lado C dentro de cualquiera de los otros lados, voy a probar con el B. Si yo divido este lado dentro de este lado, se dice que es proporcional a la misma división correspondiente del otro lado. O sea, de este lado, de la Z, sobre la Y. ¿Por qué? Porque este era este lado y este era este lado. O sea, tienen que ser correspondientes.
y entonces tengo una fórmula. Esta fórmula es muy importante. Pero si a mí se me ocurre, no, mejor yo divido el lado B, voy a dividir el lado B dentro del lado A. O sea, estoy dividiendo el lado B dentro del lado A. Eso debe de ser igual a hacer lo mismo del otro lado, pero ¿con qué letras va a ser ahora? Bueno, como dividí el lado horizontal, aquí el lado horizontal sería la Y y el lado inclinado de arriba que sería la X. Y entonces tendría otra fórmula más. Pero si a mí se me ocurre hacer una distinta y decir lo siguiente, no, mejor yo divido el lado X dentro del lado Z. Que es dividí dentro de este. Entonces eso es igual a dividir ¿quién? Del otro lado. A dividir el lado ¿quién? El lado A, porque era este de arriba con el de arriba. Ahí está, lado A. Dividido ¿quién? Como es la Z, entonces le correspondería a la Z. Cualquiera. Siempre que yo haga la relación entre los lados correspondientes, entonces es correcto. Eso se puede siempre y cuando los triángulos tengan los mismos ángulos, o sea, que sean semejantes. Siempre va a cumplirse eso. Siempre es importante entender eso porque esto nos va a salvar para resolver muchos problemas. Ahora, la otra condición es también de que las posiciones angulares estén en el mismo lado, por decirles así. Yo no puedo hacer esas relaciones si por ejemplo, voy a aclararlo, si por ejemplo aquí yo le voy a poner 60 grados, a la beta le voy a poner 60 grados, y de repente a mí los 60 grados me aparezcan acá. Y aquí aparezca de repente 50 grados, y aquí aparezca 70 grados. Y aquí voy a poner 70 grados, y aquí voy a poner 50 grados. Son semejantes. Estos dos triángulos son semejantes, pero hay un problema. Que los ángulos no están ubicados en las mismas posiciones. Sí son los mismos ángulos. Son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Pero no puedo relacionarlos así, de esta manera, porque los ángulos no aparecen en las mismas posiciones. Tienen que ser en las mismas posiciones. En todo caso, si yo quisiera relacionar dos lados, imagínense que yo quiero dividir el lado X dentro del lado Y. Ahorita, así como está, dividí el lado X dentro del lado Y. Entonces dividí el lado que está entre el ángulo de 70 y 60. Entonces vengo acá, 70 y 60. Aquí tendría que ser el lado C. ¿Por qué? Porque tomé el lado X que está entre 70 y 60. Entonces de este lado también tengo que tomar el lado que está entre 70 y 60. Por lo tanto, es el valor C. Dividido Y, el Y está entre 50 y 60. Y aquí, ¿dónde está 50 y 60? 50 y 60, pues está acá, que sería entonces la letra A. Así quedaría. Muy importante que verifiquemos eso siempre, porque los ángulos o tienen que quedar iguales, o si está uno de los triángulos está rotado, entonces hay que fijarse bien en los ángulos, en la ubicación de los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante que nos sepamos esto. Esto fue como que una aclaración importante para que no cometamos errores al momento de resolver problemas. Entonces, para terminar esta sección, recuerden, el siguiente video ya vamos a hablar de trigonometría. Para determinar la altura de un poste de luz, vamos a resolver un problema. Para determinar la altura de un poste de luz, una persona de 6 pies de altura se coloca a una distancia de 8 pies de la base de un farol. Se mide que la longitud de la sombra de la persona que la persona proyecta sobre el suelo tiene 12 pies de largo y determine la altura del poste. Bueno, este problema es un problema muy sencillo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer así. Este es el suelo. Vamos a dibujar ahorita a la persona. Bueno, al poste mejor. Vamos a dibujar primero al poste. Este es el poste. Ok. Y aquí está el farol. Bueno, la luz que emite. La persona se para acá. Sí, ahí está usted paradito. Como todo contentón. Y entonces el poste emite una luz. Y así lo va a proyectar. Y acá en el suelo pues se va a proyectar una sombra, ¿no? Una pequeña sombra. ¿Sí? La sombra de la persona. Entonces, para determinar la altura de un poste, quieren determinar la altura de un poste, que es la altura H.
Una persona de 6 pies de altura. Vaya, la persona mide 6 pies. Que le vamos a poner acá. 6 pies de altura. Se coloca a una distancia de 8 pies. Vaya, entonces la distancia de acá para acá. ¿Sí? Esta pequeña distancia vale 8. Lo vamos a poner acá. Esa distancia vale 8. Se mide que la longitud de la sombra que la persona proyecta sobre el suelo tiene 12 pies. Vaya, entonces esta sombra mide 12 pies. Determinen la altura del poste. Chequen pues, va de nuevo. Para determinar la altura de un poste de luz, una persona de 6 pies de altura, aquí está, se coloca a una distancia de 8 pies, de la base del farol o del poste. Se mide que la longitud de la sombra de la persona proyectada sobre el suelo tiene 12 pies de largo. Ahí está. Determine la altura de ese poste. Por Pitágoras no se puede. ¿Por qué? Porque yo aquí veo dos triángulos rectángulos. Acá tengo uno. ¿Sí? El de color amarillo. Y también tengo el de color rosadito. Este. ¿Sí? Y yo puedo decir de que esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque comparten los mismos ángulos. ¿Por qué? Porque este de acá mide 90 grados y este de acá también mide 90 grados. Ok. Este ángulo de acá es el mismo para ambos. Por lo tanto, este ángulo de acá es el mismo que este. Es como tener un triángulo que es su hijito. Al ser hijito, entonces son triángulos semejantes. Si yo quisiera sacar la figura para verlo geométricamente, lo vería así un poquito más detallado, ¿no? Este triángulo de color verde es semejante al triángulo de color negro. Esto vale h, esto vale 6, esto vale 8 y esto vale 12. Por Pitágoras no puedo resolverlo. Yo quiero hallar la altura h. Si quisiera usar Pitágoras, uso solo uno de los triángulos, que es ese, y solo tengo un lado. Para usar Pitágoras se necesitan dos lados y solo tengo uno, el lado horizontal, que valdría 20. Pitágoras no puede trabajarme ahorita. Entonces y necesito hallar la altura h. Pero puedo hacer relación de triángulos semejantes porque ya sé que son semejantes. Entonces voy a dividir la h, porque es lo que conozco. Voy a dividir la h dentro de un valor conocido. ¿Quién es el valor conocido? Es su horizontal. Estoy hablando del triángulo grande ahorita. ¿De acuerdo? Dividí la h dentro de su valor horizontal. Y su valor horizontal es 20. Eso debe de ser igual a hacer lo mismo con el triángulo pequeño. Dividí la vertical dentro de la horizontal. Entonces hago exactamente lo mismo. Divido la vertical dentro de la horizontal. Entonces esta vertical vale 6 y esa horizontal, la otra horizontal, vale 12. Entonces, si nos damos cuenta, ahí me queda una ecuación de una sola incógnita. Despejo ese 20 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces solo opero. Puedo simplificar fracciones. La mitad de 20 es 10, la mitad de 12 es 6, la mitad de... Bueno, aquí puedo sacar sextas. La sexta de 6 es 1 y la sexta de 6 es 1. Y entonces el resultado es de 10 metros. Ese poste mide 10 pies, perdón, porque aquí hay que tener cuidado con las dimensionales. El problema está hablando de pies. Ahí tenemos entonces lo que son triángulos semejantes. Vamos a continuar con este tema en un siguiente video, ¿verdad? Les recomiendo tomar apuntes de toda esta teoría básica inicial.